¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Política a la Carta, acá desde Estudios Klein, un espacio de conversación, un espacio donde lo estamos pasando bien, donde tenemos buenos invitados además, que por cierto, hoy día tenemos un gran invitado, diputado electo también, ya lo vamos a presentar para hacer un poco de misterio, pero quiero partir por ustedes, nuestros panelistas estrella acá en Política a la Carta, que ya han tenido varios comentarios muy positivos y hoy día esperamos también irnos así, ¿no? Con todo. Como avión. Con todo como avión. Ignacia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Michel. Estoy muy contenta acá en nuestro segundo episodio de Política a la Carta, así que ¿qué nos trae este menú? Vamos a ver, porque debe estar muy rico. Eso. Ronald, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos bien, hoy? Bien, todo bien. Un poco ahí averiado, tuve una lesión. ¿En el concierto de Manu Chao? No. Igual todo intenso, pero ¿Ah, sí? fue una lesión futbolística, así que esperemos que no sea para mucho tiempo, así que estamos ahí un poquito averiados, pero con todo el ánimo para poder tener Política a la Carta. Bueno, ya vieron que se cruzaron, ahí ya llegaron los platos, así que muy contento. Lo que pasa es que nuestro, muchas gracias, nuestro aperitivo, ¿cierto? Y acá en nuestra entrada también, acá en Política a la Carta, tenemos hoy día un ceviche frutal de salmón. No sé si lo pueden mostrar ustedes ahí a la cámara para que lo vea la gente, para que se le haga agua a la boca, porque es un salmón fresco, acompañado de piña, mango y manzana. Está espectacular para este verano, bien refrescante, así que a disfrutar de este aperitivo mientras comenzamos, ¿cierto? Y por supuesto también mientras vamos contextualizando, porque hoy día tenemos que hablar de política nacional. Están ocurriendo muchas noticias que son contingentes, que por cierto tenemos que conversar acá y aclarar. También noticias en torno al ámbito regional, están ocurriendo cosas, pero como lo hicimos también en el programa pasado, queremos también partir en el ámbito global. Y acá, Ignacia, quiero llevarte a que vayamos a Irán, porque están ocurriendo cosas que uno podría decir son buenas noticias. No, acá es lo contrario, son tristemente malas noticias. Muchas personas que están muriendo, hay un contexto político, religioso, pero también económico importante. Entonces, Ignacia, coméntanos un poquito lo que está ocurriendo para que podamos entender. Sí, es una noticia bien, a veces compleja de entender, porque son repúblicas que son muy lejanas a lo que nosotros estamos acostumbrados en términos de tipos de gobiernos. Entonces, acá estamos, lo primero, enfrente de una república islámica, ¿ya? Irán, ¿qué significa esto? Que ellos, si bien tienen elecciones, el que realmente gobierna o tiene el mando en el país es un líder supremo que debe velar, junto con un consejo también de líderes, que todas las políticas del Estado, así como las leyes, tengan que adherir al mandato del Islam. Por eso son repúblicas religiosas. Entonces lo que está pasando acá no es menor, porque todo esto comenzó, ya es la tercera oleada de protestas en Irán. No son las primeras, pero sí comenzaron muy fuertemente las protestas el 28 de diciembre de recién pasado y han continuado durante todo este enero de 2026. Y estas protestas primero comienzan por una inflación muy alta, por un costo de la vida muy difícil, por pobreza, malas gestiones económicas, por la caída de su moneda muy fuertemente, pero luego se empieza a transformar esto en una ya protesta mayor, una revolución mayor para ir en contra ya de un régimen. O sea, lo que exigen hoy día muchos iraníes, las personas que están hoy día miles manifestándose, exigen libertad. Y tenemos la imagen muy potente de muchas mujeres sacándose su jibá, que es este velo que deben usar por Islam. Oye, que no es menor eso, ¿eh? No es menor, porque ellas arriesgan su vida. Claro. Son mujeres valientes que hoy día están arriesgando su vida, que en el fondo están tratando de decirle al mundo: yo me quiero vestir como quiera, yo quiero pensar como quiera, y es mucho más allá de una especie de crisis económica, sino que tiene que ver con una crisis donde la libertad está en el centro. Y esto, la problemática más grande de esto es que como son repúblicas islámicas, evidentemente el conflicto es mucho mayor, y ahí es donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también hay que tener ojo con lo que está pasando ahí. Metió su cuchara también y dijo, gusta, como que se acostumbra ya a hablar de todo, pero como que él estaba hablando un poco y incitando a la gente que se siga manifestando, ¿cierto? Metido, sí. Y varios países, sí. Claro. Oye, yo escuchaba, Ignacio, que para que la gente entienda un poco el contexto, que literalmente están tan mal económicamente que un ejemplo, si bien tangible, es como que están comprando el aceite como en cuotas prácticamente, como, o sea, es algo que uno dice tan básico, está en cualquier casa, en cualquier despensa, pero allá como que ni siquiera para eso exactamente
exactamente hoy día tienen para Sí, cobrar. y algo no menor es el apagón de Internet. O sea, Sí. hay un apagón de Internet en donde no hay posibilidad de comunicación, está todo muy hermético. Anoche igual yo leía que había un indicador, que no sé si lo conoce, el indicador de las pizzas alrededor del Pentágono. Un indicador que dice que cuando aumenta la producción o la comercialización de pizzas en cerca del Pentágono es porque algo va a ocurrir. Y eso fue bastante interesante porque ayer salieron noticias, salieron medios a decir que había aumentado el índice de compras de pizzas alrededor del Pentágono, y así que estaban todos muy atentos a ver qué iba a ocurrir. Sabemos que ocurrió cuando pasó hace una semana lo de Nicolás Maduro. Claro. Entonces existe ahí una tensión no menor entre lo que ocurre con este país islámico, como bien decía Ignacia, y que tiene una restricción de comunicar lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es bastante complejo, ese apagón de Internet que está restringiendo esa libertad por la cual se pueden comunicar y saber y conocer lo que está ocurriendo en el día a día en este régimen. Totalmente. Si Sí, bien es cierto, no, y vamos que según los activistas de derechos humanos van 2.400 muertos. a eso iba. Hay, ¿cómo se dice? Se viralizó mucho de una persona que iba a ser ejecutada, ahorcada públicamente. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos de manera muy profunda, con internet, con apagón, que no se puede uno expresar. Entonces, es muy delicada la situación que ellos están pasando y también muy delicada cómo se puede reaccionar internacionalmente al respecto. No, por cierto, lo que pasa es que el contexto que ellos vivían también a nivel cultural es muy distinto al que vimos acá en Occidente, pero no deja de ser llamativo, obviamente, la forma en cómo se está llevando esto, y hoy día están a los ojos del mundo. O sea, hoy día no es que, a diferencia de años atrás, desconozcamos un poco lo que está ocurriendo. Hoy día el teléfono, las redes sociales nos permiten tener un acceso directo prácticamente de lo que está ocurriendo, y yo creo que eso justamente es más grave y puede justamente también, o sea, esta escala, digamos, podría ir subiendo, más que bajar la intensidad de lo que está ocurriendo, podría ir en aumento, ¿no, Ignacio? Yo creo que sí. De todas maneras podría ir en aumento, y con las redes sociales hoy día efectivamente se va masificando lo que va ocurriendo a pesar de esta represión interna, pero a mí lo que más me preocupa es qué va a pasar internacionalmente, porque, a ver, acabamos de ver lo que ocurrió en Venezuela con la captura de Maduro por parte del presidente de los Estados Unidos. Ahora, no creo que ocurra algo así en Irán, porque ya es como ir en contra como de repúblicas islámicas y no Claro. sabemos hasta dónde puede llegar ese conflicto, pero sí llama la atención, por ejemplo, muchas manifestantes enfrente de la embajada de Estados Unidos pidiéndole a Trump que actúe, porque hay como una sensación de que el derecho internacional no está dando solución a este tipo de problemáticas de derechos humanos tan graves. No, totalmente. Está difícil la cosa. Así es. Oiga, ¿probó el no. ceviche? Mira, por favor, le Ahora invito no vamos a dar disfrutar tiempo, de este Ignacio. ceviche que está espectacular, gracias al área gastronómica acá de Birgarten Klein, donde estamos, por supuesto, a través de los estudios Klein, justamente, donde ustedes también nos ven en redes sociales. Y en el ámbito nacional también están pasando cosas, lo dijimos, lo anticipamos. Y antes de que recibamos ahí en el plato de fondo a nuestro invitado especial hoy día, Ronald, quiero preguntarte un poco y que nos cuentes tu análisis también, ¿cierto?, de los resultados de la CACEN que tuvimos hace algunos días y que no lo alcanzamos a comentar justamente en el programa pasado porque fueron como al día siguiente. Así es. Sí, efectivamente hubo ahí un traslape de información. Creo que es interesante hacer este comentario, este aperitivo durante una semana muy movida, un enero muy movido. Todavía no terminamos el primer mes del año, y ya tenemos tantas noticias, tantos hechos que están ocurriendo a nivel internacional y nacional. Yo quiero hablar de la CACEN como una forma de entender lo que está ocurriendo a nivel país. Somos un país que hoy en día ha disminuido la pobreza por ingreso, llegamos a un 17% de pobreza por ingreso. La región de la Araucanía también disminuyó la pobreza, si bien somos una de las regiones que tiene los indicadores más altos, somos también, estamos en la tendencia nacional de ir disminuyendo. Esto claramente tiene algunos matices que tienen que ver con, por ejemplo, los ingresos propios de las familias por trabajo, pero también la labor que ha hecho el Estado para cubrir ciertas necesidades a través, por ejemplo, de la pensión garantizada universal, subsidios para ciertos sectores productivos, y también los aportes directos en las familias que más lo necesitan. Yo creo que es destacable hoy en día lo que está ocurriendo con
con los datos de la CACEN que nos muestran efectivamente un país que está avanzando, que está saliendo de una crisis producto de la pandemia. Lo comentaba Saler, el expresidente del Banco Central, en una entrevista que dio a principios de enero, que es difícil encontrar un país o un gobierno, mejor dicho, que llegue con indicadores macroeconómicos tan buenos a llegar el 11 de marzo, que es lo que ocurre con José Antonio Kast. Y ahí hay un matiz que es importante hacer. ¿Por qué si hay indicadores tan importantes y tan buenos como llegar a una tasa de inflación del menos del 3% o cercano al 3%, mejor dicho? Se estima que durante el año 2026 va a estar en el rango meta. Si tenemos esta disminución de la pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, ¿qué ocurrió con el gobierno que no fuimos capaces en su momento? Yo fui autoridad del gobierno de comunicarlo. ¿Qué ocurrió para que ganar a la oposición? Entonces ahí es importante hacer ese análisis con estos indicadores que se están entregando. Oye, está delicioso el ceviche, pero tengo que hacerte un punto ahí justamente con esa reflexión que tú llamas a hacer, porque con estos indicadores que son muy positivos respecto a la pobreza, pero fíjate que tiene que ver más bien con subsidios, la pensión, la PGU, la pensión garantizada, pero los índices económicos también han estado muy estancados. Por ejemplo, el crecimiento ha rondado todo el año durante todo el tiempo, por cerca del 1%. Tenemos 2,5 millones de informales. Eso es una cifra brutal en un país. La participación laboral femenina, por ejemplo, de la mujer, aumentó a 53%, antes de la pandemia era 48%. Entonces, yo creo que si bien ha habido una buena política social en cuanto a... Yo lo explico así, porque si no tú me dices, claro, tenemos estas cifras mejores, claro, es que pero también hay otras cifras que también están dentro de... 2,3, sí. Uno decía el trimestre pasado. Entonces, pienso yo que todas esas cifras se deben mirar en su globalidad, y también obviamente el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico, yo creo que afectó mucho también a que no se haya podido quizás comunicar de una manera tan correcta, o quizás el electorado no lo haya recibido de una forma tan positiva. Yo creo que ahí tiene que ver más que nada con el tema de la percepción, con cómo la gente percibe estos indicadores, cómo se comunican estos indicadores, lo tangible que es, por ejemplo, el trabajo. Efectivamente, cuando uno analiza los resultados de la CACEN, hay un grueso importante de aportes del Estado por parte de las familias que tienen menores ingresos, y ahí efectivamente, y concuerdo ahí con Ignacia, tiene que ver con cómo se suple aquello. Y eso tiene que ver también con, por eso lo planteé, el tema de venir saliendo de una pandemia. Hay que recordar que tuvimos una inflación del 14%, tuvimos una recesión económica global, tenemos un escenario macroeconómico bastante complejo, y que efectivamente esos indicadores hoy en día se entregaron de manera mejor que como llegamos. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando uno habla de que estos indicadores estaban en 14% de inflación y hoy en día estamos en 3%, quiere decir que hubo una mejora. Cuando analizamos la CACEN 2022, que había cerca de más de un 20% de pobreza por ingreso, y hoy en día tenemos un 17%, hay una mejora. Y eso también es política fiscal, es política monetaria, y en ese sentido el trabajo que hace el Estado a través del gobierno tiene que ver precisamente con mejorar esos indicadores. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se transmite a la ciudadanía? Yo creo que ese es el desafío que hay que hacer, y esa autocrítica se tiene que hacer. Por lo que veo usted, es como que avala bien, según y basándose obviamente en los resultados de la encuesta que hacen, que no es menor, pero como que avala bien todo lo que hizo el gobierno, bien parecido quizás a lo que citó justamente el día siguiente que se conocieran estos resultados el presidente Boric, quien tuitea, ¿cierto? Y pone, acá están los resultados, o sea, no estamos tan mal, ni el país está cayendo a pedazos, como lo dicen en la vereda del frente. Claro. Pero pareciera ser que esa percepción no la recibieron más de, ¿cuánto? 5 millones de personas, ¿no? Que fueron los que, porque digámoslo, no fue una derrota de Jara así como que estuvo peleado, un 55-45, fue una derrota abrupta, o sea, digamos, la mayor derrota en las elecciones. ¿Qué pasó? Que la gente entonces no entiende la CACEN. Y ese es el desafío, más allá de entender los datos, las encuestas o los resultados, es cómo se comunican esos resultados. Y yo creo que ese es el desafío que el actual oficialismo y futura oposición debe tener para poder trabajar estos 4 años y volver a instalar las ideas
de el progreso desde el área progresista, desde el socialismo democrático, particularmente desde las ideas que apuntan a disminuir las desigualdades. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que hay que hacer de analizar lo que ocurrió con estos 4 años de gobierno, cómo se comunica de mejor manera los avances, porque los datos están ahí y esos avances están. Y insisto, no es que, si bien la pandemia fue hace 7 años, hay un proceso contracíclico en la economía donde se establecen indicadores que hoy en día están casi igual que la prepandemia. Entonces, eso es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo que se hace con política fiscal y con también la política monetaria que hace el Banco Central. Sí, mira, a ver, Ronald, Ignacio, les quiero decir 2 cosas. Lo primero es que la piña acá en el ceviche, todo que ver, ¿ah? Yo no sé si ustedes lo habían probado, yo nunca había probado la piña acá dentro del ceviche, para la gente que nos está viendo. Espectacular, o sea, piña, digamos, piña, o sea, así como la pizza con piña dentro del ceviche. Sí, en general la piña con la pizza uno siempre tiende, por lo menos yo, sí, a tener como un cierto la rechazo de que hoy no piña, pero acá está exquisito con este ceviche. Muy bueno. Sí, está muy bueno este aperitivo, pero yo creo que hay que agregarle, Ronald, una cosa. Fueron un gobierno que perdió mucha gente. Yo te lo digo como una persona que soy liberal, igualitaria, progresista me siento todavía, pero vi mucha improvisación en el gobierno. Hay también temas fiscales importantes que no tocas, como que no quedó esta glosa que se llama presupuestaria de libre disposición, que históricamente los gobiernos habían entregado al gobierno distinto. Hay reducciones también en derechos sociales por parte de un gobierno de izquierda, como la falta de entrega de recursos a salud, etcétera. Pero hay que seguir hablando de eso. Yo les quiero invitar ahora a que vamos al plato de fondo, y en el plato de fondo vamos a invitar a alguien que justamente tiene que también hablar de esto, que tendrá que contarnos también su punto de vista, su visión, porque, digámoslo, nuestro invitado hoy día estuvo con la candidata Jara cuando vino acá a la región. Estuvo con ellas, la fue a recibir al aeropuerto, se sacó fotito, la anduvo paseando, conociendo por aquí, por allá la Araucanía, junto a otras personas también, ¿cierto?, del sector. Entonces, ¿por qué no conozcamos también su punto de vista, su visión? Así que lo vamos a invitar a que ingrese al set a nuestro invitado de hoy día. José Montalva, bienvenido. Diputado electo del Distrito 23. ¿Cómo está, Muy José? Bienvenido. ¿Cómo está, José? No, me imagino que corriendo, pero no tanto como cuando fue candidato. Ahora ya como diputado electo también uno sigue corriendo, recorriendo las comunas, conversando, haciendo alianzas con la gente, conversando con la gente que de repente por ahí le presentó algún proyecto, alguna idea, y ahora ver cómo se va a avanzar en pos de eso. Pero me imagino que la carrera no es tan álgida como cuando fue candidato. O sea, le damos la bienvenida y, por supuesto, acá a Política a la Carta, en nuestro segundo capítulo, queremos conocer también su punto de vista. Bueno, primero saludarte, agradecerte la invitación, saludar a Ronald, a Ignacia. Efectivamente, las campañas son muy vertiginosas, ¿eh? Ahora yo vengo de Imperial, de una PR, de la inauguración de una PR muy grande, que está justo, une las 2 comunas de Imperial con Carahue. Yeah. Y la verdad es que es importante hablar de eso, cómo el Estado se refleja en obras bien importantes, que le da agua potable a más de 800 familias, con un estanque de 25 metros de hormigón armado, con una línea, o más bien una cañería de 24.000 metros de longitud, y que eso es gracias a cómo el Estado ha ido avanzando en ir respondiendo a demandas tan esenciales del ejercicio de derechos fundamentales como es el agua potable. A veces nos fijamos en todo lo malo que tiene el Estado, ¿cierto? Todo lo que hay que mejorar, hacer más eficiente, pero no hablamos de lo importante que es tener ese Estado eficiente y no debilitarlo, sino que fortalecerlo, hacerlo más eficiente. Totalmente, José. Justamente hablamos de eso y acá teníamos una pequeña discusión, no más que discusión, distintos puntos de vista, ¿cierto? Porque eso es lo importante de la democracia, tener distintos puntos de vista, conversarlo y, por supuesto, que podamos justamente tener este ejercicio. Ahora, Ronald hablaba de los resultados de la CACEN, que decía dentro de todo no está todo tan mal, que también fueron palabras que repitió después el presidente Boric, y acá Ignacia decía, pero es que
la sensación que pareciera ser que la gente no lo toma tan así. Y usted fue parte también de este gobierno como ex delegado presidencial en el gobierno del presidente Boric. ¿Cuál es la sensación que a usted le deja? O sea, raya para la suma, usted dice más malo que bueno, bueno que malo. ¿Cómo podemos hablar justamente de esto? Yo no soy bueno para las definiciones, digamos, ¿no? Yo trato de mejorar y hacer mejor el trabajo día a día, pero quiero decirlo muy claro. Yo creo que podríamos discutir en cuán bien o cuán mal está el país, pero lo que yo creo que hoy día es indiscutible en base a las medidas es que el país no se cae a pedazos. Eso. O sea, si partimos de la base que el país se cae a pedazos, vamos a caer en el mismo problema que cayó también nuestro gobierno, que fue al principio refundacional, un discurso refundacional. Esos discursos hoy día, la gran mayoría de los chilenos lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida materiales hoy, ahora. No quiere refundar todo lo que hay. Y en ese sentido, los mesiánicos, los que crean que esto hay que cambiarlo todo y que todo está mal, no solamente no ayuda, sino que no es verdad. Es un discurso muy exagerado, si usted. Es muy exagerado y puede que llame a adeptos, pero quienes estamos llamados a liderar procesos, todos quienes participamos de lo político en general, estamos llamados a liderar ciertos procesos, a liderar ciertas opiniones, no solamente a consignar lo que piensan las grandes mayorías, sino que estamos llamados a liderar, a ponerle racionalidad, a salir de la emoción, porque muchas de estas cosas salen de la emoción. Si a mí me asaltan, yo creo que todo es delincuencia. Si a mí me va mal, yo creo que a todos le va mal. Pero la verdad es otra. La verdad es mucho más objetiva, mucho más fría, mucho más racional. Entonces yo creo que también tenemos que llegar y sentarnos en la mesa a poder discutir desde una perspectiva más racional. Y yo creo que ahí tiene un sentido bien interesante lo que está ocurriendo hoy en día con la conformación del nuevo gobierno. La conformación del nuevo gobierno que estableció esta lógica de la emergencia, esta lógica de los planes por área, la muralla, la zanja en el norte, todos estos programas que tenían que ver, todo que tenía que hacer para ayer. Hoy en día vemos que el presidente electo se ha tomado su tiempo, se habló de unificar ministerios, de tener ministros o biministros, y hoy en día vemos que no es así. Hay un debate público, más que un debate, una interrogante, que quién va a ser el ministro de Seguridad Pública. Y eso es un debate bien interesante porque se habla de un candidato que salió electo, se habla de una posible fusión con el Ministerio del Interior, pero hoy en día lo que está haciendo el presidente electo es que está nombrando ministro por ministro, cuando en su campaña dijo que iba a disminuir estos ministerios o lo iba a fusionar o iba a generar biministerios, y eso no está ocurriendo. Entonces ahí uno se da cuenta que cuando se llega a las instancias de tomar definiciones, las definiciones tienen que ver también con las reglas que están en el juego. Totalmente. Oye, antes que sigamos con la conversación, Ignacia también ahí te va a hacer una pregunta. José, vienes con hambre, ¿no? Bueno, un poquito. Bueno, ahora vi esto y me dio hambre. No sí, tenía hambre, pero ahora vi esto. Le guardamos su ceviche. ¿Le gusta el ceviche? Me encanta el ceviche. Qué bueno. Y también es nuestro plato de fondo hoy día, ¿cierto? Que es este mix de queso con salsas de frutos rojos, que mezcla y acidez con dulzor también, para seguir en la misma tónica que en la entrada, pero está bastante bueno. Perfectamente, sí, lo invitamos también a comer, por supuesto, a que disfrute ahí este ceviche, la entrada, y también nuestro plato de fondo, al igual que nuestros panelistas. ¿Ignacia le gustó el plato de fondo? Sí, de hecho yo creo que todos los invitados acá no se van a perder la invitación de Política a la Carta con estos menús. Como que cada vez van a querer venir solitos, dice usted. Ya están llegando solicitudes. Están llegando solicitudes. Sí. Ya tenemos, ¿cuándo dijeron? El 29 ya tenemos confirmado. Entonces, eso quiere decir que la comida está haciendo su efecto. Ronald, siguiendo con la misma tónica que usted hablaba también, porque digámoslo que en el próximo programa, ¿cierto? Ya vamos a conocer el gabinete, cómo finalmente se conformó en el primer gobierno de José Antonio Kast. Y a quien usted se refería, me imagino, es Rodolfo Carter, quien está hoy día en el ojo, digamos, de todos los medios. Y es de acá de la región. Sí. Si bien es cierto, no es de la región, que nació acá, vino a la región, vino con el discurso, la gente le creyó, y no por poco, más de 94.000 votos, claro, cifra, claro. Espero que no esté mal, pero creo que sí. Vamos a chequearlo, Sí, por ahí. Y no es menor, o sea, como que le sacó mucho a quien venía segundo, y ahora pareciera ser que se va como ministro de Seguridad. Entonces, ¿qué está pasando, yo creo que más allá de la decisión que tome el senador electo, yo creo que tiene que ver con lo que yo
planteaba anteriormente, que es que se hablaba de una emergencia, se hablaba de una urgencia. Los indicadores dicen que no estamos en una emergencia, que no estamos efectivamente en que el país se cae a pedazos, como decía José Montalva. Lo que ocurre es que hoy en día hay mesura y vemos a un presidente electo que se está tomando su tiempo para tomar las definiciones de su próximo gabinete. Y ahí la definición que tome en un ministerio tan clave como el Ministerio de Seguridad Pública, porque entendemos que la seguridad es importante, tiene que ver hoy en día con una emergencia que no es tal, pero que sí lo que se requiere es tener gente competente al mando de ministerios claves como Seguridad, Interior, SECPRES. Esos son nombres que ya están más o menos, ya han salido los nombres. Está García Ruminote en SECPRES, Claro. Alvarado en Interior. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Seguridad? La seguridad era tan importante y hoy en día todavía no tenemos una definición Parece clara. que ni siquiera había un plan B. Tampoco sabemos un segundo nombre. El único que se ha nombrado ha sido Rodolfo Carter. Entonces, a lo que vamos con eso, con el discurso de, lo decía el diputado electo, con este discurso refundacional en algún momento, y hoy en día con este discurso de emergencia, que lo que te genera es precisamente un discurso, pero en la práctica hoy en día sabemos que otra cosa es con guitarra. Sí, Una acotación, lo que pasa es que para poder fusionar ministerios o eliminarlo, o lo que yo no creo que tenga que ver por No, pero eso la yo voy línea de más la a los biministros, a nombrar biministros, es que decir, todavía no, bueno, tú necesitas una ley orgánica constitucional para poder suprimir un ministerio, por lo tanto tienes que pasar por el Parlamento para llegar a algún tipo de esa medida. Pero no me parece que tenga que ver con la definición de emergencia el hecho de que todavía no estén nombrados todos los ministros. Y sí, claro, hay un dilema de quién podría ser el próximo ministro de Seguridad, pero no creo que sea como que tenga que ver con el Chile que se cae a pedazos. A mí me parece que han habido otras cosas que sí tienen que ver un poco con esa percepción ciudadana que hace que hay una derrota tan grande por parte de la centroizquierda en este momento, que, por ejemplo, lo vimos ayer con la sentencia, ¿cierto?, que absuelve al ex carabinero Claudio Crespo, Sí. ¿cierto?, del caso Gustavo Gatica, y tú ves que hay una división profunda en el mismo gobierno, se rompe incluso la alianza de gobierno, porque hay críticas por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, que vienen de una ley que saca el mismo propio gobierno, que le permite al carabinero actuar en legítima defensa, lo que a mí me parece de toda lógica en un orden de una república estable y sólida. Entonces, ese tipo quizás de cosas hace que las personas digan, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que se critique una sentencia de este tipo cuando nosotros queremos seguridad y un carabinero ha sido absuelto y por el mismo gobierno se contradice, generando incluso un quiebre en la misma alianza de gobierno? Totalmente, y vamos para No, allá. Vamos a comentar ahí- justamente también el caso de Claudio Crespo. Pero mira, antes. Pero a mí me gustaría Sí, José, por supuesto. hacer un punto. Primero, en una democracia estable y donde se respetan los derechos humanos, no podemos celebrar y decir que es un héroe, una persona que está acreditado que le disparó en los ojos y dejó ciego a una persona. Y después de Eso, eso le pero- sacó la fotito no, y la claro, subió a redes sociales Pero celebrando. primero hablar de que ese es un héroe como si hubiese sido algo positivo o una virtud de una democracia, una república. Perdóneme, pero en esa democracia y en esa república a mí no me acomoda estar. Entonces, primero señalar eso. Acá ha habido un sector que lleva harto tiempo celebrando estos hechos como si fueran hechos positivos, y la verdad es que no son positivos. Yo no estoy diciendo que sea un delito, ni hoy día hay un fallo, hay que respetar los fallos, sin duda. Y hay un Pero esto proceso, no es un dijo hecho positivo, acá no hay nada que Fabián. celebrar. Yo creo que todos, de algún modo, nos debiésemos poner tristes que haya un joven que perdió la vista. ¿Ah? Totalmente. Sí, yo- Entonces, primero eso, y segundo, señalar también con la misma fuerza y con la misma claridad de que yo en eso estoy con Carolina Toá cuando dice que no puede ser la deslealtad y que no han aprendido nada. El Partido Comunista o los que hablaron del Partido Comunista, la directiva entiendo que habló, y también del Frente Amplio, cuando dice y se desapega, ¿cierto?, del gobierno cuando está terminando, y que además no se hace cargo de algo que debieron haber aprendido. Esta es una escuela que costó muy cara, pero al parecer no solamente no costó cara, sino que además no sirvió. No aprendieron lo que es un gobierno, no aprendieron lo que es gobernar, no aprendieron la responsabilidad que significa hacer frente a una situación que es efectiva, donde estaba creciendo el crimen organizado, donde estaba creciendo también la delincuencia y donde había que poner, de alguna manera,
un respeto donde debe estar en el Estado de Derecho, que es el carabinero, y donde tuvieran los carabineros la certeza de que cuando van a aplicar las medidas que por ley están obligados a aplicar, no sean condenados. Ahora, que este caso sea por la ley Retamal también es una falla jurídica, porque no es así. Primero, todavía solamente tenemos el veredicto, pero desde el veredicto podemos decir que lo que se aplicó en este caso es una legítima defensa que se aplicó con la ley anterior y la ley Nain Retamal. Entonces, encuentro que no solamente una deslealtad, sino que da muestra de la irresponsabilidad de personas que fueron parte de este gobierno y que hoy día estén hablando con esta liviandad de un tema que no es liviano. Bueno, y es un proceso que sigue, porque entiendo que como hay casos en donde también se acredita el uso de la fuerza desmedida y que tienen alguna semejanza con lo que acaba de fallar en el caso Crespo Gatica, hay procesos que seguir, y ahí yo me quedo con la frase de Gustavo Gatica que dice, por lo menos ya sé que se acreditó que esta persona fue la que generó el disparo y que me generó esta afectación. Y él lo ve con una altura de mira bien interesante y bien destacable, y yo quiero poner en valor eso porque creo que es bueno que al Congreso, y ahí bueno le va a tocar a nuestro diputado electo compartir con Gustavo Gatica, tener personas que tengan esa altura de mira a pesar de lo que les sucedió, a pesar de un contexto bien complejo que era este estallido social, a pesar de el trabajo que tiene que ver toda esta reconversión de su vida, producto de quedar sin visión. Entonces, yo creo que efectivamente nos tiene que angustiar y nos tiene que preocupar este tipo de acciones producto de nuestra fuerza. Sabemos que hay un fallo producto de todas las leyes que están y lo que presentó Fiscalía, pero hoy en día ese proceso también está abierto y entiendo que hay procesos que pueden seguir. Yo tampoco me manejo muy bien los procesos siguientes, pero existe hoy en día. Yo creo que lo importante es poner en valor esa valentía de Gustavo de estar presente, de estar ahí frente a quien hoy en día lo dejó sin la vista. ¿Usted está de acuerdo, Ignacia, con el fallo, cómo se termina dando todo para Crespo? Yo creo, a mí al revés, me alivia otra cosa. Para nadie es algo alegre que un joven pierda la vista. Eso está clarísimo. Yo creo que no hay nadie que al menos crea en los derechos humanos y en la dignidad de la persona que se alegre por algo así. Pero sí, también nos alegramos de ver que esto ocurre en un contexto de protesta muy violenta, ¿ya? Muy violenta, en donde Gustavo Gatica tira peñascos, piedras a carabineros, y eso queda acreditado también en el proceso y también es un alivio para muchas personas que de repente veíamos que se atacaba violentamente a carabineros y no pasaba nada. Entonces yo creo que se equilibra un poco la fuerza hoy día, porque por una parte tenemos la solidaridad con un joven que pierde la vista. No, jamás alguien quisiera eso. Claro. Pero también se equilibra con que, carabineros, que son las personas que también son del pueblo de Chile, que tienen familias, que están todos los días ahí trabajando por nosotros, tengan también ciertos resguardos de que no les va a pasar nada cuando le tiren peñasco y bombas molotov. Claro, y ahí, bueno, Crespo dice, yo hice uso del arma que el Estado de Chile me dio. Y como que dice, si me hubiesen dado quizás otra cosa con balines de goma, qué sé yo, lo hubiera utilizado. Pero me hago a cargo de las palabras de lo que dice Crespo finalmente. Ahora, acá entramos a otro tema que ya lo decía José Montalvo y de hecho quiero ir para allá ahora porque está bien interesante esto. Hay como un quiebre, ¿no? Pareciera ser en la izquierda, en la centroizquierda. Entonces, veamos cómo se va a rearmar todo esto. Palabras textuales de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que dijo esto textual el día de ayer. Hay una deslealtad del Frente Amplio, lo que usted decía, y del Partido Comunista en contra del propio gobierno del presidente. Una cosa que no se había visto nunca antes en medio de un gobierno que aún no termina. Y luego lo complementa el senador, también insulsa justamente del Partido Socialista, que va un poco más allá incluso, y acá nos deja también algo ver que justamente podríamos decir qué está pasando y cómo se va a rearmar todo esto, porque él dice, si usted me pregunta a mí cuándo fue la última reunión que hubo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio,
Yo le diría que no tengo la menor idea. Es más, seguramente no vamos a encontrar una fecha en estos 4 años. Es decir, hay una ruptura entre la centro-izquierda, pareciera ser, y como que vamos un poco más al extremo con el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Y cómo se va a rearmar todo esto entonces la oposición en el próximo gobierno en marzo, José Montalva? Usted es como una especie de bisagra y como que está un poco aquí, un poco allá, pero me imagino obviamente que también van a tener que buscar alianzas. No, mire, yo ahí no soy bisagra, yo estoy en un sector. Yo considero que aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista efectivamente son muy críticos con el gobierno de que fueron parte. Y que en esas reuniones que quizás ahora no están, cuando había que pedir cargo estaban y eran los primeros en estar. ¿Ah? Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de los gobiernos. Hay que ser leal porque de esa forma se genera una consistencia, la gente vota y en esto no hay que quitarle mérito y crédito a la derecha, una derecha que no fue Chile Vamos. La derecha que ganó no fue la de Evelyn Matei, ni la UDI, ni RN. La derecha que ganó fue otra derecha, que al parecer ahora ya están habiendo problemas con Nacional Libertario, que no quiere ser parte del gobierno. No, de hecho Nacional Libertario ya anunció que no van a ser parte del gobierno. Que el sector de la iglesia se está desuniendo, pero parece que allá hay más problemas y hay más... cuando hay, no pudieron tener candidato único. Así por lo que... menos para gobernar, la centro izquierda y la izquierda se ponen de acuerdo, pero la derecha ni siquiera para gobernar, al parecer, se pondría de acuerdo. Pero aquí quienes ganaron fue otra derecha. Y fue una derecha que fue consecuente y consistente con sus argumentos y con lo que le dijo la ciudadanía. Con el discurso. Yo creo que nuestro sector, que en algún momento se le criticó por, de algún modo, apoyar el sistema neoliberal propio, digamos, después coqueteó con la desestabilización completa, de cambiarlo todo por el todo. Y eso a la gente le genera una desconfianza. Y en un momento del país y del mundo que estamos con tantos cambios, con tanta tecnología, con tanto incapacidad para prevenir o predecir lo que va a pasar en el futuro, lo que se quiere es consistencia y coherencia en el relato. Y creo que en este caso el Frente Amplio y el Partido Comunista no está siendo coherente. Porque cuando uno critica, lo hace saliendo del gobierno que es parte y no lo hace adentro del gobierno. No puede tener los beneficios de estar dentro de un gobierno, de poder ejercer el poder, pero a la vez eso de pata en la calle y pata en el gobierno es imposible. O que hubieran rechazado la ley, por ejemplo. O que hubiesen todos. ¿No? Porque ahora algunos entonces lo usan la abstinencia y yo no fui, pero para todos los otros sí fui. Y yo no estoy de acuerdo con el ministro, pero a ese mismo ministro después le pido que me ayude con una gestión y le pido también, porque hay que decirlo, pido cupos, cuoteo político dentro del gobierno. Así es. Entonces, bueno, sinceremos las cosas, hablemos las cosas como son y con racionalidad, no con solo emocionalidad. Entonces, al final lo que se está haciendo es hablando siempre para la galucha, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando se habla siempre para la galucha, no se puede crear una idea de país de futuro. Yo creo que hoy día hay muchos sectores que han terminado hablando de la galucha por un lado y por otro lado tratando oportunistamente de saber qué piensan en el momento emocionalmente las mayorías. Y con eso hacen un match y tratan de tener un proyecto de país. Así no se construyen los países. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos, pues me preguntaba por nuestro sector, el desafío que tenemos, más que andar uniéndonos por unirnos, con pegamento que no pega, lo que tenemos que hacer es establecer, bueno, ¿cuál es el horizonte que nosotros le ofrecemos al país? Y en base a ese horizonte, marcar cuáles son los límites que no vamos a aceptar, ¿cierto? Como oposición en el Parlamento que me toca a mí, pero también vamos a marcar quiénes van a ser nuestros aliados. ¿Por qué no hablar de el día de mañana Evópolis, democracia cristiana? Oye, son personas que están totalmente comprometidos con los derechos humanos, que están comprometidos también con una democracia liberal, que es la que yo aspiro, digamos. Entonces, bueno, ¿por qué no conversamos no solamente por su historia, sino mejor veamos si podemos conversar hacia el futuro? Se podrían dar nuevas alianzas, usted. Por supuesto, pero yo creo que hoy día lo importante, más que andar uniéndonos por unirnos, lo que tenemos que hacer es definir cuál es la idea de país que queremos y ver si esa definición de idea de país que queremos nos une. Claro. Mira, yo creo que hay un punto que
tienen casi todos los gobiernos que se llaman de ultraderecha, como bien decía José Montalva, no es la derecha tradicional la que ganó las elecciones, sino una derecha más dura, por decirlo de alguna forma. Y el tema que yo veo que es el del presente, totalmente, que es más complejo de lo que cualquier gobierno, y es un problema que está ocurriendo en muchos países, es el tema de la migración. Y yo creo que ahí es donde quizás probablemente el presidente electo José Antonio Kast tenga las mayores disidencias, que es lo mismo que le está pasando a Donald Trump en Estados Unidos. Sus políticas migratorias han causado mucha oposición por parte de los propios estadounidenses. Entonces, ese es un tema muy delicado, que es un clivaje probablemente de este siglo y de este año, sobre todo porque o sea, yo he estado en Colchane cuando llegan los inmigrantes por esa zona, pero por otro lado he visto cómo llegan a las casas y allanan casas ahí. Entonces, es un problema realmente porque complejo. Perú dijo derechamente que No el corredor humanitario claro. no iba. Entonces, es un desafío. Pero yo quiero volver a lo que ocurrió con el Partido Socialista. Usted es parte del Partido Todos, Socialista, así que todos saben que ¿está de acuerdo con militan las en- palabras? Sí, yo estoy con mi presidenta. Creo que la presidenta ha sido bien clara en su intervención, sobre todo cuando hace el punto político de generar una pausa, generar esta crítica hacia las propias críticas del Frente Amplio del Partido Comunista, sobre todo porque fue el gobierno el que solicitó los votos para aprobar esas leyes. Las leyes de Nair Retamal, las leyes del Fast Track de seguridad, todas esas leyes fueron solicitadas a través del gobierno para que se aprobaran, y el Partido Socialista estuvo ahí con sus diputados, con sus senadores a disposición de poder generar ese trabajo. Y quiero ser muy claro, lo planteaba José Montalva, el tema de que muchas veces existe el cueteo, muchas veces existe esta lógica de pedirle al ministro, pedirle el cupo por aquí y por allá, y la presidenta fue clara: nosotros vamos a seguir trabajando, dice, el Partido Socialista va a seguir trabajando hasta el 11 de marzo, y después hay que conversar, pero hay que conversar, como dice nuestro diputado electo, con sinceridad, con visión de futuro, con qué vamos a proponerlas a la ciudadanía. Lo dije al inicio con mi aperitivo del análisis de la encuesta CACEN. Con estos datos, con estos resultados, ¿cómo no fuimos capaces de poder generar una continuidad? Y esa continuidad tiene que ver con que tenemos que armar un relato para los próximos 4 años como oposición, pero también como futuro gobierno. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser la alianza? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser las definiciones, particularmente del Partido Socialista, pero también de la centroizquierda? Yo creo que ahí hay un desafío no menor con el Frente Amplio, con el Partido Comunista y con el Socialismo Democrático, y particularmente con el Partido Socialista, de cómo vamos a generar una alianza y no como lo plantea José Montalva, de este pegamento tratando de unirnos, pero que en realidad no nos vamos a unir porque en realidad hay ciertas aristas que no encajan. Entonces hay que hacer una definición, y para eso hay que sentarse con las directivas, hay que sentarse con las bancadas para discutir ese tipo de trabajo. Y ahí yo le hago la pregunta a nuestro diputado electo: ¿cómo lo ve él desde el punto de vista del Congreso? ¿Qué conversaciones han habido? Yo sé que todavía no inicia el trabajo de las bancadas, pero sí que han habido algunas reuniones para poder abordar estos desafíos, sobre todo de una bancada opositora, que es no menor. Sí, yo creo que está complejo. Todavía no hay un acuerdo para la mesa, digamos, de la Cámara de Diputados. Y esperamos que haya capacidad de ponerse de acuerdo para poder también distribuirse las comisiones. Es un acuerdo administrativo que es muy relevante. Ahora, señalar también de que es un acuerdo administrativo. Entonces, no necesariamente tiene que ver con oposición y gobierno, sino cómo se va a distribuir el trabajo en el Parlamento, quién va a ser presidente o presidenta de la Cámara, todas esas cosas, y también con un nuevo actor, diría yo, que es el PDG, digamos, ¿eh? Claro, que no es menor, son 14, una bancada bastante grande, digamos. Va a estar bonito eso, va a estar bonito. Y hay que ir viendo cómo se va desarrollando justamente de marzo en adelante. José, ¿le gustó el quesito que Muy tenemos bueno. acá en Cocinerías? Me gustó el Klein, ceviche. gracias al servicio gastronómico, ¿cierto? De Vilcarten Klein, que nos acompaña hoy día en nuestro segundo capítulo de Política de la Carta. Está bueno el queso chiquillo, ¿eh? muy Plato bueno. de fondo Muy ahí. Oiga, José, ¿con qué personaje ahora, con qué
qué José Montalva nos vamos a encontrar en marzo. ¿Ha cambiado un poco su visión, su postura en relación a lo que usted planteaba como candidato, a lo que hoy día ya como diputado electo es? ¿Usted va a llegar con otra visión, con el mismo discurso? ¿Cómo cree que se viene? Ya va quedando poquito, así que Sí. tiene que descansar un poco. Va a tener vacaciones, ¿no? Sí, no todavía, No pero todavía. yo pienso que voy a hacer exactamente el mismo, digamos, con a veces menos tiempo porque voy a tener que estar en Valparaíso varios días de la semana. Sin embargo, voy a hacer el mismo y yo creo que yo he pasado por hartas tareas, digamos, del Estado y creo que nunca ha sido muy distinto. Y pienso que voy a tratar de usar esta capacidad de intervenir en el Parlamento, donde se hace la ley, donde se fiscaliza, pero sobre todo también donde se representan intereses. Y es el interés de la región el que quiero representar ahí. No quiero representar solamente un sector, no quiero representar solamente a una mirada, quiero representar a una región que quiere mirar el futuro y que a veces nos ponen en escenarios en los cuales a Santiago le conviene o a cierto sector le conviene, pero no nos ponen en un escenario en el cual nosotros queremos estar. ¿Y cuál es el escenario en que nosotros queremos estar como región? Es ser una región más próspera, ser una región que se pueda vivir mejor. Hoy día Temuco tiene una calidad de vida importante, pero no pasa lo mismo en otras comunas. Y lo mismo con el tema de seguridad. Somos una región, con excepción de los hechos de violencia que ocurren en el sector rural, somos una región bastante segura. No queremos cambiar eso, no queremos que eso que viene bajando del norte llegue acá. Claro. Entonces, para eso hay que tomar ciertas medidas y ser bien claro en tomarlas. Y lo Pero, otro, pero según la encuesta que hacen, volviendo a lo mismo, dice que seguimos siendo la región más pobre. por supuesto, por eso digo, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las condiciones materiales de las familias que viven en nuestra región. Y para eso necesitamos más crecimiento, más innovación, tener una mirada común. Creo que nos falta, porque hacemos muchos espacios de diálogo, pero unos son de Corpa Araucanía, otros son del gobierno regional, otros son de la intendencia, otros son de el municipio. ¿Y los privados? ¿Dónde están? ¿Dónde están conversando los privados? ¿Solo en Corpa Araucanía mediante sus gremios? ¿Dónde hay una conversa pública-privada? ¿Dónde se hacen esos convenios? ¿Se hacen? Sí, se hacen, pero bueno, postule un Corfo y vea cómo le va. Pero ¿dónde hacemos esa conversa? Oye, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la industria que queremos desarrollar en nuestra región? ¿Por qué la innovación de la construcción sería una oportunidad para nuestra región? Totalmente. ¿Por qué el construir viviendas hoy día del debería ser hidrógeno verde, por ejemplo? de hoy en hidrógeno día. verde? Pero también de otros temas. Yo no solamente el Estado va a saber cuáles son los temas, que los privados pongan la tecnología. ¿Cuántas personas que han sido muy innovadoras desde el punto de vista tecnológico están en nuestra región? Bueno, ¿cómo hacemos el tema de la universidad? Estuve ayer con el rector de la Universidad de la Frontera y hablábamos de la necesidad que hay también de mejorar las carreras. Y yo lo que le pedí al rector también es, oiga, seamos vanguardia en eso. No puede una carrera de ingeniería comercial durar 5 años. Entonces, bajemos los tiempos de las carreras, pongámosle... Y me llevé una muy grata sorpresa porque ellos ya están pensando en cómo mejorar la forma de cómo estudiamos. No puede ser que una persona tenga que estar 5 años en la universidad para recién salir a los 6 para que después a los 7 le digan que no tiene experiencia, entonces no lo pueden contratar. No, totalmente. No, Entonces- y lo otro, José siempre habla del tema de la tecnología y el avance. La tecnología hoy en día avanza a pasos agigantados. O sea, después de pasar 5 años en la universidad sin tener uso de tecnología, Anacrónico, cuando que- llegas allá a un puesto de trabajo, a una empresa, a una fábrica, Entonces, la tecnología ya quedó obsoleta. yo siento que nos tenemos que atrever a innovar más, pero eso no se hace porque lo digamos por la voluntad. Eso lo hacemos cuando nos sentimos seguros. ¿Y cuando nos sentimos seguros? Cuando estamos juntos. Entonces, si nos podemos juntar un poquito más, si podemos conversar más permanentemente, yo no te voy a hacer el primero que te critica si te equivocas al innovar. Entonces, ahí me voy a atrever más a innovar. Y todos vamos a trabajar. Entonces, yo creo que hay que ponerle mucho énfasis al trabajo en la innovación, en la tecnología y en poder dar esos saltos que tienen riesgo, pero que si estamos juntos los riesgos los minimizamos. Y ahí hay un desafío no menor que lo planteó Ignacia cuando estábamos iniciando la conversación, que es la informalidad. La informalidad desde que se mide, por ejemplo, en la región de la Araucanía, siempre ha estado sobre el 20%.
¿ya? Incluso cuando se empezó a medir el año 2017 estaba cerca del 35, después con la pandemia disminuyó y ahora se volvió a sostener en el 35. Eso Entonces, uno lo ve en terreno. ¿Cuánta gente Sí. vive del Facebook Marketplace? Sí. Vive, y pero no sé ahí- si se pueden decir más. Totalmente. O del Oye, Uber, o queremos qué sé yo. aprovechar la... ahí hay un desafío porque Hay un Sí, desafío totalmente. la formalidad Y- genera y seguridad ojo, social. Y la definición de quiénes son ellos. ¿Son empresarios? ¿Son emprendedores? ¿Son colaboradores, como dicen algunos? ¿Son Claro. trabajadores? Entonces, claro, cuando estamos hablando de los trabajadores, representamos a los trabajadores, chuta, hoy día tenía a la gran mayoría que no está parte de ese Ese- grupo. ese Yo es creo, el nuevo- yo creo ese- que el José, nuevo yo mundo. creo que Sí, José claro. Montalva debería ser Claro. diputado. Debería ser diputado. Sí, habla bonito, habla bonito. Lo queremos ver Tiene en las pinta, noticias, tiene lo pinta. queremos ver en las noticias hablando bonito, Canal 3, televisión después, ¿cierto? De marzo en Eso. adelante. Bien. Ojalá que ¿quiere- haga algún acuerdo importante de colaboración Sí. público-privado para mejorar la informalidad de la Totalmente. región. Queremos aprovechar su presencia, ya nos van quedando pocos minutos, pero queremos aprovechar que nos acompañe hoy día en nuestro segundo capítulo de Política a la Carta para preguntar, y no podemos dejar pasar de preguntarle también sobre su opinión en el ámbito internacional. Están ocurriendo muchas cosas. La semana pasada hubo mucha noticia, pero esta semana nos estamos encontrando ahora con otra noticia muy importante, y lo comentamos nosotros también al inicio del programa con Ignacia, con Ronald, en relación a lo que ocurre en Irán. Queremos, José, conocer su postura, qué es lo que está ocurriendo y cómo esto quizás podría de alguna u otra manera afectar también acá el plano nacional. Bueno, lo que estamos viviendo en materia internacional, yo creo que es inédito, por lo menos que yo recuerde. Estamos viendo también, y creo que hay un problema acá, que una postura dice, mire, tenemos que respetar siempre el derecho internacional y no hay ninguna posibilidad de que nos salgamos del derecho internacional porque eso nos da ciertas garantías. Yo creo en eso, estoy absolutamente convencido de eso. Sin embargo, creo que también de alguna manera se le sacó el velo al derecho internacional. El derecho internacional siempre ha operado más o menos de la misma forma. Claro, antes era más elegante, antes lo hacía con una burocracia un poquito más sofisticada, pero Estados Unidos nunca iba a ser multado ni sancionado por el derecho internacional, porque El veto del Consejo de alguna manera financiaba el derecho internacional. Entonces, Trump, cuando habla una barbaridad, porque así lo considero, habla una barbaridad, la gente le cree más que a un burócrata que lleva 20 años en la ONU diciendo cosas que son pero no son, si bien es cierto no es menos cierto. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. Eso, ahora, con esto yo también quiero ser claro, no tenemos que abandonar el hecho de la sofisticación necesaria para vivir en democracia. Son ideas complejas que las tenemos que defender, pero tampoco podemos creer que la gente o la gente no va a entender o no se va a dar cuenta que a uno se le aplica y a otro no se le aplica. Entonces, también cuando dice la gente, oiga, me puse feliz porque sacaron a Maduro de Venezuela, chuta, yo empatizo con eso. No me gusta la forma, pero también empatizo con que era un dictador, cómo iba a salir de otra forma. Entonces, creo que hay que ser mucho más racional y tirar la pelotita al piso para poder abordar estos temas, y creo que si bien Kast no lo tenía en agenda, el tema de las relaciones internacionales, hoy día creo que va a ser uno de los temas más importantes, porque Estados Unidos ya lo dijo. Ellos quieren tener como una cierta potestad sobre todo el continente americano. Eso incluye obviamente Chile. Entonces, Doctrina frente Don a Ron. eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionarlo estratégicamente? Porque yo tampoco se lo puedo solucionar solamente con el corazón. Lo tengo que solucionar también con la razón. Yo quiero mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en Chile. Entonces, no solamente puedo decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino también lo que es beneficioso para nuestro país estratégicamente, hablando desde el punto de vista internacional. Y por último, solamente señalar que Chile, en este caso, más que meterse en cada uno de los conflictos que hay en el mundo, que yo creo que van a haber muchos de aquí para adelante, creo que Chile tiene que tener una posición clara de siempre que sea una política de Estado, que sea en beneficio de los chilenos y con una base mínima, que es que Chile siempre va a defender que se protejan los derechos humanos. Esperamos que así sea.
Esperamos que dice así. Sí. Oye, antes que sigamos con la conversación, ya estamos pasando de nuestro acá. plato de fondo llegamos a la hora del postre también, que está espectacular realmente. Tenemos acá una... Impecable. ¿La puedo mostrar? Ahí ¿No? lo Una mostramos. brusquita ¿Cómo se llama mediterránea. esto? Sí. Esto es una brusquita mediterránea, muestre. dulce. Seguimos con la misma tónica hoy día, fusión de dulce y salado. De manera... Oye, está la área gastronómica hoy día, Garten Klein, se Está con lució. mucho condimento. Se lució, ¿Y muy bueno. quién es el chef? Jaime. Don Jaime. Don Jaime, así que no, espectacular, lo estamos disfrutando mucho. ¿Le gusta Gracias usted a don Camilo también. Gracias, sí, don Muchas Camilo gracias. Klein, que nos acompaña por acá. ¿Le gusta a usted esta mezcla de dulce salado? A mí me encanta. ¿En me serio? ¿La encanta he el agridulce. experimentado? Sí. Bueno, acá los 3 platos hoy día hicimos esa mezcla, muy rica, bastante Sí, buena. Sí, muy bueno. Sí, oiga, y ahora ya en este, justamente siguiendo en el postre, José Montalva, lo preguntaba hace poquito, pero vacaciones me dice que todavía no lo tiene muy claro, pero me imagino que algún panorama está desarrollando, está haciendo también, porque digámoslo, ¿no? la carrera como candidato fue bien, o sea, lo dejó bien Sí, agotado, me imagino, sí. estuvo todos los días de tempranito hasta tarde, con su equipo que lo acompañaba, entonces me imagino que algunos días también ha tenido para descansar y algún panorama que vaya a estar practicando estos días. Sí, bueno, yo suelo en las tardes, cuando baja un poquito el sol, que en realidad es como a las 9 casi, yo trato de salir a caminar con mi niñita, eso lo hago, trato de hacer, que antes no podía, ahora lo estoy haciendo. Y lo otro que también están viniendo buenos comediantes acá a la Sí. región, creo que ahora viene Juan Pablo López Ah, sí, la sí, próxima sí. semana, Sí, así la que próxima semana. voy a tratar de... Y estuvo ahora hace poco... Caroe. Caro estuvo antes Socias, hace Socias, como unos sí. meses, y fui a Socias. ¿Le gusta el humor, digamos? Sí, me gusta el humor y... Tiene y que en general aprovechar de estar reír tan- antes que en marzo ande más... Sí, claro, ahí Mañoso, ya más va a ser enojado. más complicado. Sí, hay que De ahí va a tener que ir al ahora. Así que, comedy. pero no, lo Guardar que la digo risa. que Temuco hay harto panorama ahora Sí, en sí. verano o sea, y el calor después de las 7, 8 de la tarde baja, está muy agradable para caminar, para ir a distintos lugares y además febrero viene el aniversario de Temuco, Temuco, y tiene muchas una cantidad de show increíble. Sí, ¿a usted le gusta, Ronald, también el humor, la Sí, risa? voy poco, sí, ¿ah? No, Sí. no, ¿Le gustan no- más los conciertos a usted? Claro, sí, soy más de concierto, todavía me queda ahí un poquito de energía. Pero ¿Hubiera ido a ver a Bad Bunny o Faltan no? conciertos Ah, acá en Bad Bunny, Temuco. me- ¿Ah? no fui a Bad Bunny, pero ¿sabe qué? En Manu Chao me di cuenta que ya candidato joven ya no soy. Ese eslogan ya no va porque oye, Parece que no terminaba nunca. No, sí, muy largo, pero excelente, sonaba impecable. El tema de la energía que había era, a mí me tocó estar adelante, llegamos bien tempranito Ah, y VIP, no, VIP. ya, VIP, no, sí, cancha general. Sí fue en Casa De pie, Vieja, de así pie. que ahí entran 3.000, 4.000 personas. No, menos. 2.000, 3.000 personas, pero estaba lleno y muy buen concierto, muy buena calidad. Era un acústico, así que igual estuvo bien interesante, terminó cerca a las 12 de la noche, así que no, un día intenso. Totalmente intenso. Sí, ¿eh? no. Ya Pero me di cuenta de eso, sumado a la lesión que tuve ayer jugando a la pelota, por eso... Pero Ronald, ¿cómo? No, pero vamos a ir mejorando. Esperamos ahí el 2026 seguir en la senda del deporte. Saludos ahí al Azulito, al club donde juego. Así que. ¿Y un Ignacia es abrazo. más de concierto o de humor? Sí, de concierto. De hecho, estoy un poco picada porque no voy a poder ir al concierto en Temuco de Matcha y el Bloque Depresivo, que es un grupo mira, que me muy gusta bueno. muchísimo. Muy bueno. Va a venir los primeros días de febrero y justamente voy a estar unos días fuera, así que me lo voy a perder. Hay muchos panoramas acá en Temuco que están ¿Dónde va a pasando. ser el concierto de Macha? Creo que es en el estadio. Ah, ya. Sí. Bien. No, hay buenos panoramas. Y Muy me bueno. imagino que cuando tengamos nuestro anhelado Arena Temuco, que dijo el alcalde que Claro, íbamos va a venir Bad tener- Bunny. ¿Usted le tiene fe a la propuesta de la Arena Sí, Temuco? Sí, sí. le tiene fe. Así que vamos a ver y esperamos que sí, Concierto- porque más conciertos buenos vendrían para acá. De mucha calidad van a Saltamos llegar ahí, hacemos un salto de categoría. Ya no se detienen en Conce, llegan a Temuco. Claro. Bueno, eso esperamos, que Temuco siga creciendo, esperamos que la Araucanía siga creciendo y usted ahora va a tener una labor muy importante también en eso. Sí. Y por lo mismo le deseamos todo el éxito del Todo el mundo, éxito. que le vaya muy bien como diputado. Yo creo, y se lo comenté hace algunos programas atrás también en otro contexto, pero yo le comentaba a usted que es uno de los pocos candidatos acá en la región. Me atrevo a decir quizás que José es el candidato
que más voto transversal pudo haber tenido. Si bien es cierto, usted representa un sector, tiene también es una persona que se abre a conversar con el resto de la gente, digamos, de la vereda del frente, y eso es lo que hoy día a la política le hace bien, eso es lo que hoy día se necesita. Si queremos tener buenos acuerdos a nivel país para que el país crezca, se desarrolle, para que la región crezca y se desarrolle, necesitamos acuerdos no solamente de un color político, sino que en general, de todo. Así que esperamos que con esa misma visión, postura, ganas y con todo llegue justamente ahí a la Cámara Baja. Muchas gracias. Efectivamente, ese es el espíritu. Aquí nos podemos poner de acuerdo. Quizás no estuvimos en el pasado, pero en el futuro nos podemos poner de acuerdo para sacar los temas que le importan a la gente, que es salir adelante con su familia. La gente, mira, esto, perdón que me tome un segundo, la gente dentro de su tiempo lo que usa para pensar en política es muy poco. Un porcentaje mínimo. Está pensando en cómo pagar las cuentas, en cómo sacar, en los problemas a veces emocionales que tienen sus hijos. Tienen millones de problemas. Entonces nosotros, quienes estamos dedicados a lo público, tenemos que colaborar con ellos. Si estamos peleando, a nadie le interesa si está aquí, que allá, que la opinión. Nadie le interesa, oye, ¿cómo resuelvo mis problemas? Y eso es lo que pide la gente, pero ojo, no solamente pide, tiene derecho. Porque por eso nos pagan, por los impuestos, y ellos son los que... y las personas son las que pagan los impuestos. Llegar a acuerdos, justamente. Sí. Así es. Ignacia, Ronald, algunas palabritas al cierre. Sí, no, mucho éxito a José, que sea todo un trabajo arduo por la Araucanía en el Parlamento, así que a disposición siempre de conversar. Este espacio siempre va a estar abierto. Creo que ha sido, si bien es el segundo capítulo, lo conversamos fuera de micrófono, queremos que sea un espacio permanente, así que todas las buenas noticias para la Araucanía, este espacio va a estar a disposición para que nos pueda venir a comentar e informar. Así que un abrazo y éxito en esta labor que va a empezar el 11 de marzo. Muchas gracias. Bueno, me quiero sumar también a las palabras de Ronald y de Mitchell, felicitar de nuevo a José Montalva por su elección, por ser diputado, qué alegría también para la Araucanía tener un diputado cercano que nos pueda ayudar a llegar a esos acuerdos que también habla Mitchell y que nos permita avanzar hacia el desarrollo, hacia una mejor calidad de vida y por supuesto a solucionar de forma concreta los problemas de las personas. Y en eso también usted aquí cuenta con una colaboradora. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos entonces, agradecemos también a la producción, ¿cierto? Que nos acompaña siempre en Estudios Clay. Don Juan Pablo ahí, Juan Pablo, un Día 7. Pamela con nosotros, así que agradecidos también de todo el Muchas equipo. gracias. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo y escuchando el próximo capítulo, nuestro tercer capítulo de Política a la Carta. No me quiero despedir sin antes enviar un saludo muy grande. Mi hijo cumple un añito hoy día, así que le mando un saludo muy grande, Muy que sé que me bien. está viendo y escuchando. Pero Sí. va a quedar en el recuerdo. Claro, después se lo vamos. Son lindos los hijos, ¿cierto? Sí, pues, y bueno, a mi hija lo más también, a mi lindo. hija también, lo más lindo. Así que bueno, acá todos bien. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo de Política a la Carta. Un abrazo.